En aquellos días yo tenía 14 años, y los amigos con los que más me juntaba eran los que vivían cerca de mi casa, allá por los rumbos de la refinería Ciudad Madero. En una de nuestras tardes de papitas y Nintendo, se nos ocurrió la idea de irnos a acampar al terreno de los abuelitos de uno de mis vecinos. Dicho terreno estaba en Congregación Anáhuac, Veracruz. Para los que no sepan, es cerca del río Panuco, que divide los estados de Veracruz y Tamaulipas. Después de obtener los permisos correspondientes de nuestros padres y de preparar nuestras cosas, llegó el fin de semana en que nos iríamos de campamento. Esa tarde mis amigos Hugo, Sergio, Adrián, Gonzalo, Jacinto y yo cruzamos el río en lancha y llegamos hasta el terreno donde don Felipe, el abuelito de mi amigo Sergio, tenía su casa. El lugar era enorme, era un terreno que colindaba con varios solares baldíos, donde algunas personas apenas comenzaban a edificar sus casas. Algunas construcciones estaban bastante avanzadas, mientras que otras solo estaban en obra negra, con techos de lámina oxidada, lucían abandonadas desde hacía meses. Mientras preparábamos nuestras cosas para levantar el campamento, recibimos ayuda de don Felipe y uno de sus vecinos, quienes amablemente nos explicaron que el terreno ya había sido debidamente fumigado el día anterior y que además dejarían cerca de allí a los perros que siempre les avisaban de las víboras, por lo que no habríamos de preocuparnos por alimañas. Después de armar la enorme casa de campaña que nos había prestado el papá de Hugo, otro de nuestros vecinos y hermano de Carla, el amor platónico de casi todos los demás, nos dispusimos a relajarnos y disfrutar del cielo estrellado, un espectáculo que pocas veces podíamos apreciar en la ciudad. El vecino de don Felipe llegó con una carga de leña y nos encendió una fogata donde cocinamos salchichas para cenar. Nos la estábamos pasando muy bien cuando el señor nos dijo con una voz muy seria: no se les vaya a ocurrir acercarse a la casa abandonada de allá atrás. Todos volteamos a mirar hacia donde el anciano había dicho. Se trataba de la casa más alejada de la zona. Allí se juntan muchas alimañas, explicó don Felipe. A veces hemos encontrado perros muertos cerca de ese lugar. No se arriesguen. Le dijimos que sí y continuamos con la cena. Don Felipe nos contó algunas anécdotas de cuando había trabajado de pescador y de algunas cosas raras que había visto en alta mar, lo que nos emocionó mucho, a tal grado que nos dieron las 2 de la madrugada, sin que nos diéramos cuenta. Después de despedirse de nosotros y de revisar que había suficiente leña para que el fuego aguantara algunas horas, nos dejó a solas para que durmiéramos. Claro que dormir fue lo último que hicimos, pues así como estábamos, nos pusimos a contar cosas de terror, y así estuvimos largo rato hasta que nos quedamos dormidos. Por alguna extraña razón, yo, que tengo un sueño muy pesado, me desperté de improviso, como si alguien me hubiera sacudido. Miré a mi reloj, que en aquel entonces aún no se utilizaban celulares, y vi que eran las 5 de la mañana. Aunque puede que la hora no haya sido exacta, pues siempre acostumbro traer la hora 5 o 6 minutos adelantadas para no llegar tarde a ningún lado. Después de ponerme mis tenis, me levanté para ir a orinar. Al regresar a la casa de campaña, noté que faltaban 2 de mis amigos, Hugo y Gonzalo. Jacinto, que también se acababa de levantar, también se había dado cuenta y ya estábamos despertando a los otros. Después de que se despabilaran, empezamos a buscar por todos lados hasta que Jacinto se le ocurrió apuntar la lámpara a la dirección a la casa abandonada. Allí, a lo lejos, miramos a nuestros amigos tratando de entrar a la casa a través de una de las ventanas, la cual había quedado abierta al quitarle la madera con la que estaba clausurada. No lo pensamos mucho y corrimos para alcanzarlos, con el miedo de que los fueran a morder una víbora o algo peor. Sergio, el que corrió más rápido de nosotros, alcanzó a agarrar a Hugo de la pierna para evitar que se metiera a la casa. Gonzalo lo estaba ayudando a subirse a la ventana. Cuando los demás llegamos, le ayudamos a quitarse de encima a Gonzalo, quien lo empujaba para evitar que jalara a Hugo. Jacinto se enojó al ver cómo nuestro amigo parecía no escucharnos y le dio un puñetazo en pleno rostro, enviándolo al suelo, tras lo cual ayudamos a Sergio para jalar a Hugo y bajarlo de allí. Entre los 3 batallamos mucho para hacerlo, pues parecía que nuestro amigo se había atorado o estaba agarrado de algo. Cuando al fin logramos apoyarnos para bajarlo, alcanzamos a escuchar un grito desgarrador que decía: No, no se lo lleve, es mío.
seguido de un aullido que nos puso los pelos de punta. Como pudimos, cargamos a Hugo y levantamos a Gonzalo para llevárnoslo a jalones. Parecía que estaba en trance, como si no pudiera hablar. Nos alejamos de allí y llegamos hasta la casa de don Felipe, quien después supimos había escuchado los gritos y había salido con una pistola para ver qué había sucedido. Al vernos acercarnos a la casa, corrió a nuestro encuentro, pero en vez de ayudarnos a cargar a Hugo, quien estaba desmayado, apuntó a algo que estaba detrás de nosotros, disparándole varias veces mientras nos gritaba que nos apuráramos a meternos a la casa, lo cual hicimos sin mirar atrás. Cuando entramos, escuchamos 2 disparos más, tras lo cual don Felipe entró a la casa y atrancó. Después de encender todas las luces de la sala comedor, nos arrojó un paquete de servilletas. Limpien a su amigo, nos dijo. Cuando miramos a Hugo, sentí ganas de vomitar. Su brazo estaba todo arañado y tenía marcas de algo o alguien. Lo habían estado sujetando fuertemente para jalarlo al interior de la casa abandonada. Aparte de que estaba cubierto por una especie de lama verdosa negrosca pestosa. Tras limpiarle el brazo lo mejor que pudimos, la esposa de don Felipe y abuelita de Sergio llegó con una botellita de agua, la cual echó encima de las heridas. «Es agua bendita, ¿verdad?», preguntó Sergio. «No, mijito, es agua oxigenada», respondió la anciana con gesto serio. Tras limpiarle las heridas, pudimos verlas bien. Eran arañazos, sin duda alguna, y no parecía de algún animal, sino que parecían hechas por uñas humanas. Gonzalo se había quedado dormido, así que decidimos dejarlo descansar antes de interrogarlo para saber qué había pasado. Los demás no pudimos dormir por los nervios, a pesar de que don Felipe se quedó de guardia frente a la puerta, pistola en mano, hasta que había amanecido. Después de que dieran las 7 de la mañana, don Felipe salió de la casa y nos dijo que descansáramos. Nos asomamos por la ventana y alcanzamos a ver cómo la casa de campaña estaba hecha jirones, y que no había señas de ninguno de los perros que habían estado allí apenas unas horas antes. Después, vimos cómo don Felipe y varios hombres más se dirigían a la casa abandonada, llevando algunas garrafas. No pude aguantar la curiosidad y me salí a ver qué sucedía, seguido por Sergio y Jacinto, quienes también se habían armado de valor. Alcanzamos a los señores cuando arrojaban adentro de la casa una de las garrafas, las cuales estaba llena de gasolina, y después le arrojaron una bolsa de tela y periódico con fuego para que ardiera, tras lo cual se alejaron. Al parecer, habían rociado gasolina alrededor de la casa, pues ésta se vio envuelta en llamas en pocos instantes. Mis amigos y yo nos asustamos al escuchar chillidos que provenían del interior, pero ninguno de los señores que estaba allí parecía nervioso, sino al contrario, parecían demasiado tranquilos. Pasó casi una hora hasta que las llamas por fin se extinguieron, y 2 de los vecinos de don Felipe entraron a los restos humeantes de la casa, armados con sendos machetes. Después de varios minutos, salieron y le dijeron algo al anciano, quien volteó a mirarnos. «Váyanse a la casa a desayunar, al rato los alcanzo». Obedecimos y nos regresamos a la casa, donde la abuelita de Sergio ya nos tenía listo el desayuno. Después de saciar nuestra hambre, nos dio sueño y nos quedamos dormidos en la sala. Cuando desperté, eran casi las 4 de la tarde. El único que seguía dormido era Sergio, quien roncaba plácidamente en el sillón de la sala. Decidí no despertarlo y fui afuera, donde don Felipe y los demás estaban hablando. «¿Mi nieto sigue dormido?», me preguntó el anciano. Asentí y me invitó a sentarme al lado de mis amigos, quienes parecían muy atentos a lo que el anciano les estaba diciendo. «Les decía a tus amigos que más tarde viene mi hija para llevárselos de regreso a su casa. No creo que sea seguro que se queden aquí otra vez, con tanto animal salvaje suelto. Lo de anoche no fue un animal, señor, fue un animal salvaje, y si tú y tus amigos creyeron haber oído o visto otra cosa, fue por el cansancio y por la poca luz que hay en la noche. ¿Está bien?». Los demás asintieron mientras me miraban fijamente. No me quedó de otra más que aceptar que eso es lo que había pasado la noche anterior. Cuando intenté ir a ver en qué estado se encontraba la casa abandonada, don Felipe me gritó y me regañó para que regresara a la casa. Esa fue la última vez que lo vi, pues casi a fin de año falleció de un infarto mientras esperaba su turno de consulta en el Seguro Social. Su esposa falleció 2 meses después y el enorme terreno de su casa fue vendido por sus hijos. Hasta el día de hoy sigo pensando que eso que escuché
No era un animal salvaje. Las marcas en el brazo de Hugo desaparecieron con el tiempo, aunque ni él ni Gonzalo pudieron dormir sin una luz encendida en sus cuartos por mucho tiempo. Hace unos meses visité el lugar por curiosidad y encontré que habían construido varias casitas, una de las cuales estaba casi en el lugar donde hacía más de 20 años estaba la casa abandonada. Es la única casa del lugar que parece que no está habitada y luce descuidada, aunque esto puede ser solo una coincidencia. Lo que es verdad es que una conocida que vive en la zona me cuenta que a los niños que viven por allí no los dejan salir a jugar muy tarde, porque hay rumores de que una bruja se lleva a los niños, aunque esto también puede ser una leyenda urbana. Yo, por si acaso, no me quedé hasta tarde por allí. Me regresé a mi ciudad antes de que atardeciera, por si acaso algo o alguien siguiera por allí y pudiera reconocerme. Uno nunca sabe, ¿verdad?